El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 19 de noviembre del año 2026. Día en que Roberto Martínez dio a conocer los 26 de la selección de Portugal. La frase del día: aprender a hablar toma 2 años. Aprender a callar, 60. Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Adiós a las armas. ¿Ha leído a Hemingway, don Steven? Bastante. Ese es pero un tipo después de los 60 serio. uno se vuelve más callado, ¿o qué? Lo que pasa es que ¿Usted aprende... ya pasó por ahí, César Augusto? Yo hoy me callo. A usted lo dejo hablar bastante, ¿sabe? Ay, por eso lo estaba preguntando. Hoy... Esa teoría aquí no aplica, maestro. Mire, ¿usted sabe que Hemingway se suicidó? Sí. Se suicidó a los 61 años, creo que fue en Cuba donde se suicida. Él se va a vivir a Cuba en la época gloriosa de Cuba. Y su suicidio fue en 1961 porque nació en 1899. Fantástico. Extraordinario. Y buena frase. Sí, yo creo que con el tiempo uno... Por ejemplo, acabo de decir en mi cuenta de X que yo hoy disfruto más de conversar con la gente sobre música, sobre fútbol, con todas las polémicas que se puedan armar, que sobre otros temas. Y sobre todo por estos días que están tan caldeados los ánimos, prefiero hablar de música, de cine, de los conciertos, de fútbol, que de otros temas, César. El tema está alborotado, ¿no? Uy, Está por eso agitado yo- y está confuso. Yo prefiero estar aquí en mi nichito Bueno. maravilloso que es el fútbol. Vamos con Samba para hablar de Portugal. Samba, deja de mirar y comienza a ganar. Presenta en el Pulso del Fútbol. ¿A quién le apostamos hoy? ¿A quién le apostamos hoy, don Steven, con Samba? Bueno, A los equipos colombianos en los torneos internacionales. por supuesto, pero el mundo entero le está apostando a Portugal como posible candidato a ganar el título. Le preguntaron ayer a Ancelotti Candidatazo. cuáles eran los candidatos y dijo Francia, siempre Brasil, por supuesto, Brasil siempre es candidato, No, quíntuple campeón nah. del mundo. Nah, ¿Usted no lo ve? nah. No, yo sí lo veo. Yo no lo veo ahora sí. Yo lo veo, claro. Ya vamos a hablar de Joao Pedro, que es el gran escándalo en Brasil. Hoy es en una selección Inglaterra. espectacular, Brasil. Y, Está lejos de ser una selección espectacular. Pues a ver, puede que sí, ¿Es, pero yo creo- ¿Es un gran equipo? yo todavía no lo podemos confirmar como gran Ahora, equipo, pero individualidades tiene. ¿tiene buenos jugadores? Sí. ¿Tiene muy buenos jugadores? También. ¿Tiene grandes jugadores? Poquitos. Bueno, pero es que la mayoría de grandes jugadores no tienen en abundancia. Uy, Francia. Se le caen. Salvo Francia. Pero así se le caen. Inglaterra también. Inglaterra se le caen. No, Inglaterra Alemania, no. Inglaterra no es Francia. Ahí va. Inglaterra no es Sí, Francia, sí. ni Alemania Ah, es sí. Francia. Es que Inglaterra Francia tiene- está en un Inglaterra nivel tiene un individual equipazo, superlativo. César Y además tiene el Augusto. mismo técnico hace, ¿cuánto? 12 años Inglaterra ya. tiene un equipazo. Tiene un Y equipazo, seamos pero- sinceros, uno con la delantera, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Argentina también tiene un señor equipo de fútbol. Aparte que juegan bien, colectivamente se conocen, hay piña ahí, porque mientras esté Messi y mientras esté Scaloni, pues hay unión. Entonces, ¿A usted le gusta Argentina, pero no le estamos- gusta Brasil? Yo los veo pero muy parejos. Pero si Argentina le ha dado sopa y seco a Brasil en los últimos enfrentamientos, no ha Pues habido... sopa y seco no, le gana 1-0. No, pero... Le gana no 1-0, ganó hace poquito en la eliminatoria, bueno, poquito no, pero hace unos meses le ganó en la eliminatoria holgada, de manera holgada. No, César. No Brasil- creo que haya una diferencia A ver, Brasil extraordinariamente porque grande se entre llama Argentina y Brasil. Brasil. Por eso, ¿y le parece ¿Cierto? poquito? No, pero ¿Le es parece que jugar, poquito no llamarse jugar Brasil? con la historia, mire, Alemania ha hecho el ridículo en los últimos mundiales. Y se llama Alemania. Y, ha usted- hecho y el usted cree que ridículo porque Inglaterra no era juega el muy gran bien? equipo. La Inglaterra que enfrentó a No, Colombia Inglaterra sí ha hace mejorado. 8 años tenía un equipazo y No, pero y nos Inglaterra... ganó a cagandas. Inglaterra... Nos ganó por penaltis. Inglaterra ha venido mejorando y además tiene una cosa que las otras Inglaterras no tienen, César Augusto. Inglaterra es como ¿Sabe España qué hasta el tiene? 2010 ¿Pero sabe o qué como tiene? México hasta ahora. Pero a usted no le interesa saber qué tiene esta Alemania que no Pues tiene tiene las muy otras... buenos jugadores. Perdona, esta Inglaterra que tiene ¿Qué tiene? un técnico alemán y un técnico ganador. ¿Quiere que le dé un Eso es dato? distinto, En eso es 22, distinto. en 22 campeonatos del mundo, ninguna selección ha ganado con un técnico extranjero. Entonces no me venga a sacar pecho aquí que porque tiene un gran técnico alemán va a ganar. ¿Qué es lo que le puede pasar a Brasil? Ninguna selección de las 22 campeonas del mundo ha ganado con un técnico no nacido en su país. Pero Brasil no va a Ese ganar. es un dato diciente. Si Brasil no gana el Mundial no es por Ancelotti. Si Brasil no gana el Mundial es porque tiene un equipo flojito. Porque dentro de los que están en la élite,
Brasil es la selección más floja que hay. Bueno, usted dice O sea, que a ver, si pierde ¿es el mejor Mundial no es Brasil? por Ancelotti. ¿Es mejor Brasil o es mejor Alemania? En jugadores individualmente. Parejas. No, yo creo que es mejor Brasil. Hoy en día parejas. A mí me parece que Brasil o Alemania no tiene a Endrick, a Vinicius y a Robinho en ataque. Y a Neymar ahí asistiéndolos. Perdóneme, no cuando, los tiene. cuando fue campeona del mundo, Alemania no necesitó tener el mejor jugador del mundo La ni al segundo esperanza mejor jugador alemana del mundo. era Wirtz y se quedó en el Falso. camino. Vamos a ver si Musiala llega con el nivel que ha venido mostrando en el Bayern No en sea los tan últimos partidos. reduccionista, querido César Augusto. ¿Usted a quién prefiere? ¿A Pero Musiala o a Neymar? Déjeme intervenir. El equipo alemán, que fue campeón del mundo, no tenía ni al mejor jugador del mundo, ni al segundo, ni al tercero. Era un colectivo de muy buenos jugadores, de excelentes jugadores. La mayoría era de la base, además del Bayern campeón y del Borussia Dortmund. No necesitó ni a Messi, ni a Cristiano, ni a Neymar. Entonces no se fije solamente en la gran figura. Para mí la selección inglesa y la selección, por ejemplo, la selección alemana, tienen unos colectivos muy interesantes. Como Brasil, pero lejos de ser Francia, muy lejos de ser Francia. O sea que usted dice que Francia va a ganar lejos el Mundial. Está muy por encima del promedio, salvo Pero que pues lo vaya a ganar catástrofe. lejos, quiero verlo. No, salvo catástrofe. Quiero verlo. Hay otra selección que para mí está muy por encima de las demás, pero debajo del escalón francés, que es la española. Ahora, ha tenido unas bajas ahí medio importantes, pero sigue siendo un equipazo. Bueno, son opiniones. ¿Cómo le pareció la convocatoria de Portugal? Porque ya Buena. vamos a hablar del palo que le este- están dando a Ancelotti en Brasil, ¿no? Y el tema de Joao Pedro es complicado, pero bueno, ya Pero vamos a hablar de ese tema. ellos son muy alaracosos y al final, pues, ¿a Pero quién ¿cómo le más va a iba decir a un convocar? país de 200 millones No, alaracoso? al país ellos son no. alegres. Al país ellos, no. Te estabas hablando de los periodismo, brasileños. parte del periodismo deportivo, usted los conoce No, porque pero son hay nuestros periodistas amigos. serios. Pero son ruidosos y Alegres. Y dígame, pero ¿a quién más iba alaracosos no. a quién más iba a llamar? Bueno, Joao Pedro es la gran polémica, ¿no? Pero No, de resto- hay varias polémicas, pero bueno, vamos de con resto, Portugal, no. ¿le parece? No, es un equipazo. Mire la señor equipo de fútbol posible es. formación titular de Portugal. Como para que... Ahora, tiene un técnico que yo tengo serias dudas sobre Roberto Martínez. Porque no le fue bien con Bélgica, lo tuvo de primero en el ranking mundial. ¿Y eso para qué? De los 7 ¿Y años eso que qué? tuvo en Bélgica, No ganó 5. nada. 5, pero... No ganó una Eurocopa, ni No, siquiera una Roberto Eurocopa. Martínez es técnico serio, Steve. No Técnico- lo vas a demeritar un técnico ahora. que hace jugar muy Yo bien sé sus que eres equipos. el presidente de la Asociación Pero, Sacatécnicos, yo no pero estoy no diciendo empieces que lo con echen. Roberto Martínez. Ese es un técnico Pero de primerísimo perdóneme, nivel. no, yo no estoy de acuerdo que sea de primer nivel. Roberto Martínez es de segunda línea. De primer nivel, pues, los Ancelotti, los Mourinho y esos son los de... Bueno, los está pro. bien. No digamos de primer De nivel, segundo pero es un nivel. gran técnico. Es un técnico interesante, es un técnico que hace jugar bien a sus equipos, pero de ¿A usted le parece mejor Pellegrini o Roberto Martínez? Roberto Martínez de ganar poquito sabe. No, Pellegrini, por favor. ¿Usted sabe cuánto sabía de ganar Company antes de llegar a este poderoso Bayern No, Múnich? pero porque Y su- como lo su puso, su segunda el experiencia. Burnley lo descendió. Ayer el Burnley Qué mal ejemplo perdió elegiste. con el Arsenal. Qué mal ejemplo 1-0 y elegiste. quedó el Arsenal cerquítica del título. Qué mal ese ejemplo equipo, elegiste. ese equipo dirigido, ese equipo de pechos fríos, dirigidos por Arteta, quedó a un pasito de ser campeón de la Premier. ¿Va a cobrar después de 6 fracasos seguidos? Estoy haciendo acotaciones al 20 látere, años. No, como pero además no diría me el cambia cura el de mi tema. colegio. El señor Roberto Martínez es un tipo que hace jugar muy bonito sus equipos. Juega muy bonito, pero de ganar poquito. Pero no usted, lo ayer, compare con usted ayer Pellegrini. en la polémica no hablaba de que había que jugar bonito, de que era fundamental. Yo no, lo dije acá en de ese que programa. Nacional tenía que jugar bonito, de que los equipos tenían que jugar bonito. Y yo le decía, hombre, la belleza No, es muy yo subjetiva lo en el que le dije fútbol. sobre Junior de Barranquilla y lo sostengo hoy, César Augusto, Memorina 500 miligramos, es que ese equipo, ¿Eso qué es? además ¿Eso es de para la ganar, memoria? eso es para la memoria, además de ganar, Se la acepto. además de ganar, tiene que jugar bonito, porque el hincha de Junior es exigente y yo estoy con ellos. Ese equipo tiene que jugar bonito, tiene que ser alegre, tiene que ser un equipo campeón y que juegue para la gente. Bueno, Portugal. Hoy vamos a tener, Steven, una boleta doble, un pase doble. Vamos a tener 2 boletas para alguien que nos hable de Avianca en elpulso@caracol.com.co. Les vamos a hacer una pregunta sobre Avianca, que es la aerolínea más puntual de esta parte del mundo, que además es la más antigua de América, que fue fundada en 1919. Les vamos a hacer una preguntita más adelante. Y Oiga, César, ¿usted dijo martes 19 de noviembre?
¿Dije hoy? La gente está diciendo que usted dijo martes 19 de noviembre. No, entonces, sí, Aquí lo dije, Uchi perdón. me está diciendo 19 de noviembre, no. No, perdón. Bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy martes 19 de mayo. No, noviembre Yo no. tampoco lo escuché. Noviembre Mire de usted. no. Bueno, ¿Usted se acuerda del noviembre ¿usted quiere negro? que ya se acabe el año? Ah, no, pues? era el septiembre negro, no el noviembre negro. Me tiene que decir quién quedó campeón del Lo que mundo. pasa es ya que en usted está Colombia el noviembre, enero es César. negro, el martes es negro y el miércoles y el febrero Oiga, y el pero marzo sí, y muy el chévere abril. para la gente de Independiente Santa Fe, boleta doble para el partido. Eso de es hoy. porque el partido de hoy es muy bueno. Ya vamos Hombre. a hablar de los partidos de hoy, que son 4 equipos colombianos disputando cosas importantes. A ver, comencemos, don Steven. El arquero Diego Costa del campeón Porto. Hay un problema con Diego Costa. Y es que tiene serias dificultades de lesión. Y eso le podría impedir quedar en el campeonato del mundo. De todas maneras, hoy es el arquero titular y la figura clave. Por eso el técnico ha llamado a la selección de Portugal 4 arqueros. Se había hablado en un momento de Bento, el amigo de Cristiano en el Al-Nassr, pero a Bento lo descartaron. ¿Usted cree que Cristiano tuvo que ver en eso? Uy, yo no... Mi maldad no llega a ser tan no fina. Sé, no sé. ¿Usted Es cree que sí? Pues es que es curioso, porque él siempre ha estado Sí, en el proceso no, pero todo el después de ese tiempo. error era difícil llamarlo. Y eso que llamó 4 Pero arqueros. usted es de los que dice que un error no puede condenar a un arquero, que, No, que los procesos. Yo creo y que sé no, qué. un error no va. Por ejemplo, yo no condenaría Mire qué curioso, a Cabal Bento- por el error que cometió en el partido contra Francia, por ejemplo. Por ejemplo, Bento es el arquero de más atajadas por remates durante la Liga Árabe este campeonato. Entonces, uno no puede hablar del mal nivel del tipo. Ahora, perdió un título por él, sí, sin duda. O lo podrían perder. Porque todavía Mire, no lo han los perdido. 4 arqueros son Diego Costa, Rui Silva, que es del Sporting, compañero de Suárez, Sí. y José Sá, que es el arquero del Wolverhampton. A ese le hicieron cualquier cantidad de goles. Cualquier cantidad de goles. Pero bueno, es el arquero titular. Por eso llamó 4, por el No, tema de Diego pero Costa. qué equipazo, César. Mire, tiene jugadores en Barcelona, tiene jugadores en el PSG, jugadores en el City, y todos o casi todos titulares. Tiene jugadores en el United, tiene jugadores... Pues mire la titular para que nos vamos qué sintonizando. barbaridad, Mire qué la barbaridad, titular, es que tiene Steven. mucho equipo. En el Entonces, Milan, Diego Costa, Juve. Porto. No, Sí. no, tiene jugadores en la primera. No. El jugador del peor equipo O el es la figura. Wolverhampton. No, es Cristiano, yo creo. No, el Al-Nassr. Wolverhampton, que es un equipo ahí... Bueno, puede ser el Pero mira, Wolverhampton. Dalot, Semedo que en el Barcelona no fue bien, No, pero espérelo, hoy la titular y ustedes primero los suplentes. Que mire la titular para que vea la dimensión que tiene Portugal. Dalot, lateral derecho, Manchester United, 27 años. Bueno, es Nuno bastante Méndez, lateral izquierdo. Es de del lo mejor PC, del mundo. 24 años, si no el mejor izquierdo del mundo, Sí, ¿no? sin duda. Los centrales, Rubén Díaz del Manchester City, Fantástico. 29 años, y Ignacio. Ese Gonzalo está en el Ignacio Sporting de Lisboa. del Sporting de Es Lisboa, bueno, pero es figurón, es 24 bueno, es bueno. años. El mediocampo, Vitinha del PSG. Y te comiste Cancelo, ¿no? No, pero es suplente. Pero Cancelo- es titular en el Barça. Sí, pero Cancelo no le va a ¿Qué? quitar el puesto a Nuno Méndez. No, pero es un jugadorazo. Sí, pero O sea, suplente. Imagine los suplentes que tienen. Bueno, sigamos. Vitinha, PSG. Para mí el mejor del mundo en su posición. Puede ser. Joao Neves, Jugadorazo en el PSG. Bernardo Silva, Manchester City. Bueno, este se jugador despidió del City, sí. Se despidió del City, sí. Este jugador tiene una virtud enorme. Y es que hoy Guardiola lo está utilizando en la primera línea de volante. Lo está poniendo a marcar por el sector derecho y tiene esa doble condición que quieren todos los técnicos del mundo y que es tan escasa en los mediocampistas. Bernardo Silva. Pedro Neto, el del Chelsea. Sí, señor. Bruno Fernández, el del Manchester United. Fantástico jugador. Figura total. Y Cristiano Ronaldo, que está en el Al-Nassr, Y le digo... pero es cristiano. Y le digo 2 jugadores que a mí me encantan, que son suplentes. Joao ver. Félix, Sí. que es muy bueno, un poquito frío, pero muy bueno. Y el otro, el del West Ham, Mateus Fernández, que me encanta. Bueno, Trincao, si lo quiere poner ahí, que también fue figura. Pues Trincao es figura goleadora Del Sporting. del Sporting al lado de Luis Suárez. Y hay un jugador, ojo con este, que no es titular, pero hablan muy bien en Portugal, que es del Benfica, que fue tercero invicto, que es Tomás Araújo, o Araújo, como dirían los portugueses. Tiene 24 años, es zaguero central y es muy importante. Atacantes. Atacantes, aparte de los que dimos, Cristiano, pues obvio.
No, ya, Cristiano y pues Bruno Fernández. No, pero ahí faltan un montón. No, los Gonzalo titulares, los Ramos, titulares. Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Concienzao. No, es Joao que Félix. No, es que qué equipazo. Rafael Leao del Milán, que es un hábil extremo impresionante. No es mejor que Luis Díaz nunca, pero es muy desequilibrante. No, es fundamental. Por ejemplo, Gonzalo Gudes de la Real Sociedad, no sé si lo ha visto jugar. Ese es un hombre Pero importante. ese no va a ser titular. No va a ser. No, es que pues ya le dije cuáles eran los titulares. Cristiano, Bruno Fernández como volante central, Bernardo Silva por Ahí el lo del otro Toluca, lado. ¿no? Y Pedro Neto. Sí. Joao Paulo Díaz Fernández. ¿Del Toluca lo tiene ahí? Paulinho, no, pero el del Toluca no fue convocado. Esa es una de las protestas de los portugueses. ¿Fue convocado? No. Mire, los que se quedaron ¿Ese afuera. tiene harto gol? Sí, y lo venían llamando, el técnico. Pasa que tiene 33 años. Pero no lo convocó. Se llama Paulinho. Y hay otro que se llama Paliña, que es del Tottenham, que también esperaban que quedara en la selección y no quedó. Antonio Silva del Benfica tampoco quedó entre los claves. Usted me mencionó a Mateus Fernández, ¿se le gusta mucho? Uy, no, qué cantidad de jugadores. Pues quedó afuera. ¿Quedó el afuera del West Ham, Mateus Fernández. Increíble. Quedó Rodrigo Mora del Porto, que fue destacado en este campeonato donde salieron campeones. No, es que tienen para elegirse esa pauta. ¿Y sabe cuál quedó fuera? Sí. ¿Que a usted le gusta? ¿Quién? Rafael Guerreiro, el del Bayern Múnich. Que no fue titular, porque es que con esa terna era imposible, pero es un jugador importante. Es impresionante la cantidad de jugadores que tienen. Tiene mucho jugador. Es impresionante la cantidad de jugadores. Y por eso pues se quedaron afuera algunos que lamentan otros, pero que se tenían que quedar afuera. ¿Cuántos escalones por encima esa nómina de la selección Colombia? Yo le doy un datico así económico como para tener un indicador. Pero respóndame la pregunta. Por eso. ¿Cuántos escalones? Claro, lo que pasa es que... pero no lo mida solamente en lo económico. No, lo va a medir en varias cosas. La selección Colombia vale 280 millones de euros. Esta selección vale 865 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que triplica el costo de los jugadores colombianos. Y yo creo que en calidad individual también. Pero por eso es bueno enfrentarlos. Porque ahí es donde Colombia tiene que sacar el alma, no cometer errores, ser absolutamente competitivo, preciso y exuberante en la parte ofensiva. Y por ahí le podemos hacer partido, ¿o no? Pero ¿cuántos escalones? No me respondió. Le dije que el triple. ¿3 escalones? Nómina, van a golear. No, 2 escalones. No, porque Argentina también está varios escalones por delante de nosotros y le ganamos en la eliminatoria. Y Brasil también está varios escalones a nivel individual por encima de Colombia. De pronto 2. Yo creo que, bueno, si yo digo Colombia 1 y Portugal 3 son 2 escalones. Pero a Brasil le ganamos por primera vez en la historia. Lo que pasa es que hay gente que no valora ese tipo de cosas, pero bueno, yo los entiendo. Me corrigen acá, don Darío Alejandro Muñoz. Hola Darío, gracias por la corrección. Desde la ciudad de Neiva dice, señor Londoño, por favor, Bento Mateus es jugador de Brasil, no portugués, juega como guardameta en el Al-Nassr. Muchas gracias a don Pablo. Es brasileño, sí. Pero creo que es nacionalizado. No. Jugó la eliminatoria con Brasil, sí, muchas gracias. Bueno, aceptada la corrección. Muchas gracias. Bueno, mire. Pero para mí está 2 escalones por encima. Por eso, Colombia 1 y Portugal 3. En cuanto a nombres, yo creo que tienen unos jugadores, es decir, nosotros no tenemos ni la mitad, es que no tenemos el 20% de los jugadores en esos equipos. Es que todos son a Luis figuras. Díaz. El único. Por eso. Y al de Juventus, Cabal. Y a Cabal, que no pero juega. Cabal no juega. Pues, o sea, si fuera lleva 6 partidos sin jugar. Si fuera por eso, son favoritos 8-2. O sea, así es sencillo. Sí, pero así no se puede medir el favoritismo. Y como colectivo, estoy de acuerdo, no se puede medir, 1 más 1 no debe ser 2. Y como colectivo, la selección de Portugal, hoy por hoy, yo creo que también está 2 escalones por encima de Pero Colombia. Steven, mire que ya le he puesto ejemplo. Le ganamos a Argentina, que está por encima. Le ganamos a Brasil en eliminatoria, que está por encima. Usted me descartará lo que le voy a decir. Portugal, pero por le ejemplo, ganamos a España, que está por encima. Le ganamos a Alemania, que está por encima. Lo que pasa es que, repito, eso hay gente que no lo valora. Portugal está por encima incluso de Brasil hoy. Puede ser. Sí, ¿no? Puede ser porque es que en la nómina de Brasil hay 2 jugadores del Zenit. Yo no sé si somos 2 conscientes jugadores que de Arabia y 1 del Fenerbahce. Yo no sé si somos conscientes que vamos a enfrentar una de las selecciones realmente favoritas a ganar el campeonato del mundo. Sí somos conscientes, pero alguien por ahí dijo que íbamos a ser campeones del mundo. ¿Quién?
por lo menos llegar a la final. Mucha gente. Pero ¿cómo reversa, no? Mucha gente. Cuando le pregunto quién. Mucha gente. No. Pero la selección, a ver, las favoritas a ganar el Mundial son Argentina, Inglaterra. Yo creo que la gran favorita es Francia. Pues, Argentina, Inglaterra, Francia. Siga. Argentina, Portugal, Inglaterra, Francia. ¿Portugal? Portugal tiene un pequeño inconveniente, ¿Y es que nunca ha Brasil, ganado. quinta? Pero bueno, alguna vez podrá ganar. Pero yo creo que Brasil, yo me quedo con Brasil por encima de Portugal. Dice nuestro amigo Iván, Steven Arce lo veo asustado desde ya, esperemos el día del partido y luego comentamos, tranquilo. Sí, no, ese equipo es intimidante. No, pero o sea, no es tiene asustado. muy buenos Estamos jugadores. hablando que es un equipo que individualmente es superior, que tiene jugadores en las A ese grandes ligas, partido hay pero que es un llegar partido al que hay que clasificado, César enfrentar. Augusto. Mire, A Marruecos. ese partido con Portugal hay que llegar recontraclasificados. Sí, de acuerdo. No podemos empatar con los dos primeros, pero ni de chiste. No, donde empatemos la cosa se complica. Hay que ganar un partido. Uno con 3 puntos puede avanzar, porque es que recuerden ¿Perdón? que pasan, con 3 puntos puede avanzar. ¿Perdón? Porque es que Pero recuerde. ¿cómo está haciendo cuentas por lo bajo? No, César? estoy contándole Hay que a la llegar con gente. 6 al partido de Está Portugal. bien, pero con tranquilo. 6, César Augusto pero Londoño. tranquilo, Con 6. tranquilo, ¿no? Y usted también dirá que hay que ganarle a Portugal, pero tranquilo, que estoy simplemente diciendo que para clasificarse necesitan 3 puntos, porque clasifican 8 terceros de 12. 3 puntos. Por eso el partido primero es clave contra Uzbekistán. Uzbekistán, a propósito, mire usted, hoy en el Morning Goal, Sí. en mi editorial, salté por una preocupación que tengo sobre el promedio goleador de esta selección Colombia. Usted me espera un segundito, vamos a la pausa y hablamos del promedio goleador, Se la porque tengo, hay sí, datos señor, ¿cómo no? interesantes. Sí, señor. Y estamos le en el advierto una vez que me parece un gran promedio goleador. YouTube, El de Colombia. YouTube Notable. de AS Colombia y de Caracol Radio. Ingrese mientras estamos en la pausa. AS Colombia y Caracol Radio y diga, yo quiero ir al corretazo del pulso para que nos vamos a almorzar usted, César Augusto. Vamos yo. empatados, ¿no? Vamos empatados. Sí, Seguimos estamos empatados. Pero tibios. Hoy Ninguno le saca tenemos diferencia al polla. otro. Hoy tenemos polla porque nos hacemos pasito. Y voy a lanzar ya la pregunta. La primera respuesta en el correo de elpulso@caracol.com.co a la pregunta de Avianca para el pase doble de hoy, partido Santa Fe ante Platense en Bogotá, es esta. ¿En qué año se fundó Avianca? Ya seguimos. Fácil. ¿Usted ha visto los Kia? Espectaculares. Espectaculares. Qué diseños. Los eléctricos, No, los no, híbridos, espectaculares. Tecnología de punta. No, una Espectaculares. belleza. Mire, Steven, correos y ya vamos con las historias mundialistas porque hay una preocupación de Steven con el tema goleador de Colombia. Yo no sé la preocupación. Tenemos goleador de Portugal, goleador de Rusia. No, en selección. Hablemos de selección. Bueno, pero son Eso no da jugadores de títulos. selección. Pero bueno, Jaime Rojas. Escarpeta es un desastre. La falta de Olivera nos puede costar la final, pero la serie está abierta y Santa Fe ha hecho buenos partidos en Barranquilla. Esperamos el milagro. Ya está hablando de milagro don Jaime Rojas, que es hincha. Alejandro Hurtado. Esta es una buena pregunta para ponerlos a pensar. En la convocatoria actual de selección, ¿cuál es la selección que más jugadores repite y cuál es la que más jugadores nuevos convoca? Bueno, no es ponernos a pensar, es ponernos a estudiar, porque eso no se puede sacar así por memoria. Toca analizar convocatoria por convocatoria. José Torres, con respecto a los arbitrajes tan malos a nivel mundial, ¿no sería bueno que también les hicieran conferencia de prensa? Es muy descarado el tema cada fecha del fútbol, que todo se quede en solo críticas. Esa sería una buena posibilidad, sobre todo pedagógica, didáctica, pero la FIFA Lo y impide. las federaciones van a proteger los árbitros en ese sentido y lo impide. Eduardo Prieto. No, pues y aquí que no publican los audios que porque de pronto les pasa algo a los árbitros, como si eso no se viera. En estos días, ¿quién fue el que dijo? Ancelotti fue el que dijo, no me acuerdo quién dijo una frase que me encantó, César, que el fútbol es la única, que el periodismo deportivo es la única faceta del periodismo que se puede comprobar a diario y todo el tiempo. Eso. Porque las cosas están ahí. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Quién? Que fue muy sabio. Uy, me encantó la frase porque tiene toda la razón. Todos los días estamos expuestos a la comprobación, Claro, a y la el verdad fútbol está o a la ahí. mentira. El fútbol está y ahí. el fútbol siempre está ahí. Lo que pasa es que a veces hay opiniones, comentarios subjetivos y análisis que tienen puntos de vista particulares donde no coincidimos. Lo que pasa es que usted Pero no me el puede fútbol decir, está por ahí. ejemplo, que un equipo está jugando bien cuando va en el puesto 15 o 16. Por ejemplo, aquí viene el tema. Eduardo Prieto, ¿qué opinan de la no convocatoria de Joao Pedro a Brasil?
revisen los números frente a Neymar, Martinelli y Hendrick. Es que ahí es donde está el problema, Eduardo. Si fuera por números, pues uno miraría las tablas de goleadores, la tabla de la Premier League, como es el caso de João Pedro, y establece uno que tiene 15 goles y es un jugador muy importante. De los 15, los dos últimos han sido en los últimos 15 partidos. Al comienzo hizo mucho gol. Pero yo le pregunto a Eduardo, ¿de qué va el Chelsea? ¿De qué quedó? ¿De qué va en Inglaterra? De décimo. Sí. De décimo. Ahora, Martinelli, porque un periodista hoy preguntó, y esta mañana lo comentaba en el Morning Goal, Steven. Pero eso ¿qué tiene que ver? No, son detalles. A ver, nosotros convocábamos, por ejemplo, a John Arias estando en el último equipo de la Premier. Sin jugar bien. Sí, por eso. Sin jugar bien y sin recibir la pelota en periodos de 10, 12, 13 minutos. Y era figura hay jugadores, para Colombia. Estaba hablando con un colega argentino esta semana en AS Mundial y me decía, nosotros nunca habíamos convocado, ni se nos pasaba por la cabeza, convocar jugadores de la MLS. Y no solamente está hablando de Messi, pues está hablando, por supuesto, de los jugadores que sí, pero ellos no pensaban en eso. No. Y mire este tema que es simpático. Los jugadores de Brasil que juegan en ligas menores. Douglas Santos del Zenit, Roger Ibáñez del Al-Ahly, Fabiño del Al-Ittihad, Luis Enrique del Zenit y Ederson del Fenerbahce. El arquero que no le gusta a don Diego Rueda, por ejemplo. A mí me encanta Ederson, porque si hay un arquero que sabe jugar con la pelota es él. Era bueno. Es como que usted diga, es que Ospina era bueno. Ospina es titular de Nacional. Pero Ospina era mejor de lo que es hoy, seguro que sí. Y puede que Ederson también, pero siguen siendo buenos los dos. Siguen siendo arqueros competitivos. Le lanzo el tema del promedio. Una última. Pero el tema de João Pedro. João Pedro venía siendo convocado siempre. Siempre. Era jugador titular incluso de la selección de Brasil. Mire algunas opiniones respecto al tema. Escribe Ronaldinho. Honestamente, cuando vi que João Pedro no estaba incluido, me sorprendí. El fútbol hoy en día se ha vuelto más táctico, muy físico, pero Brasil nunca puede perder su creatividad y la libertad. João Pedro te da algo diferente. Él puede jugar por la derecha, por la izquierda, como centro delantero, de media punta. Ahora, un jugador como Ronaldinho, Steven, opina de acuerdo a lo que era como futbolista. No, pero Ronaldinho no lo vas a encontrar en ningún jugador de Brasil hoy. Por eso, pero era un poco lo que dice de él como futbolista, que a él le gusta el jugador que encante, que gusta, que haga piruetas, que haga cabriolas, y ese es un poco Joao Pinto. Para Ancelotti consideró que no era el indicado. Por ejemplo, un periodista le preguntó ayer, ¿por qué convocas un jugador que lleva 15 partidos apenas jugando en una liga y no uno que lleva 15 goles en el fútbol de Inglaterra? Y le explicó Ancelotti, le dijo, mire, esto no es una regla como la medicina. Usted en la medicina, donde un médico, el médico le recomienda un medicamento y ese medicamento le va a solucionar los problemas. Aquí no se solucionan así. Es curioso, César, que hayan llevado a un italiano a dirigir la selección de Brasil cuando son la noche y el día. Muy curioso. Fútbol de el fútbol de Italia versus el fútbol de Brasil. Pero ahora, no el fútbol de Ancelotti. Ancelotti no es el más defensivo, pero sí es un técnico que tampoco es un técnico que sus equipos pues jueguen a arrollar y a hacer cosas extraordinarias en cuanto al ofensivo. Es un técnico táctico. No, pero es un técnico que tiene todas las facetas. Estamos lejos de... Es un técnico que puede atacar, que se defiende bien, que maneja bien el grupo. Algunos lo subestiman, dice que parece un abuelito dándole palmaditas en la espalda a los jugadores. Hombre, no sean irrespetuosos. Ancelotti es el tercer técnico, sexto técnico más ganador en la historia del fútbol. Es el más ganador de Champions, ¿no? Ha ganado en las 5 grandes ligas del mundo y el más ganador de Champions. Por favor, no desacreditemos un técnico así. Pero usted tiene razón, técnico, Steven. Pero sí es raro que llegue a Brasil. O sea, a ver, mucho más compatible, por ejemplo, un Guardiola que un Ancelotti con Brasil, diría uno, por su filosofía de juego y demás. De acuerdo. Un Luis Enrique también. A propósito, Steven, de esa clase de técnicos. Ya es oficial que Ancelotti le dijo al Manchester City que no sigue. Ancelotti no, Guardiola. Guardiola, que se retire en el verano, faltándole un año de contrato. Ya les vamos a hablar de los candidatos. Dice la BBC que hace 2 días, cuando se filtró la noticia, estaba furioso. Claro. Llamó a sus jugadores por videollamada y les dijo, miren, se filtró, nada que hacer, yo voy hasta este día, hasta el último partido, y que ellos les cayó súper mal la noticia. Y ya Maresca tiene un precontrato con el Manchester City. Me parece que es una opción interesante. Maresca pupilo de Guardiola. Maresca es pupilo de Guardiola, igual que Xabi Alonso, igual que
Igual que muchísimos. Sí, pero Hoy vi igual un que el cuadro, técnico del Arsenal, Mikel Arteta también es de esa camada. hay muchísimo. Incluso Luis Enrique lo ubican No, pero Luis Enrique como se hizo técnico. más su carrera solito. Sí, pero hizo parte de esa teoría Pues guardioliana, barcelonista más bien. barcelonista que tuvo como precursor primero a Cruyff, Es que Luis Enrique, que es como la cabeza de toda esa generación. Luis Enrique comió tierra. Claro. Luis Enrique Lo sacaron de la selección de España. No, y en la Roma le fue muy mal. Sí, sí. Y en el Celta de Vigo, pues ahí más o menos, sexto, séptimo. Cierto. No era. Pero el Barcelona fue su gran plataforma para terminar siendo técnico de élite. No me ha dejado darle lo de los promedios. El último correo, Alonso Cárdenas, alcahueta César. Esa entrada del defensor del Comenzó Tolima bien. da cárcel. No, yo creo que no da cárcel, pero bueno, yo creo que fue una imprudencia, pero todas las opiniones caben. Don Steven, su Bueno, teoría. mi teoría no, los números. Ah, bueno, perfecto. Que los números no mienten. Yo también tengo números. Mire, el promedio de los goleadores, no de la selección, de los goleadores en partidos oficiales. Colombia está más cerca de las últimas selecciones del Mundial que de las primeras. Las 3 peores selecciones de promedio de gol de sus atacantes son Curazao, Nueva Zelanda y Jordania. 0.18, 0.22 y 0.30 respectivamente. Pero ese es el promedio de qué, de las elecciones en dónde. De las selecciones, César, de los delanteros en las selecciones. ¿Cuáles son las primeras? Francia, Argentina e Inglaterra. 0.62, 0.58 y 0.55. Colombia, los delanteros la tienen en el 0.39 como la canción. La tienen 0.39. Colombia está más cerca de las últimas que de las primeras. Porque si usted compara, por ejemplo, de las últimas, Jordania, que tiene el 0.30, estamos a 0.09 de ella. Mientras que de Inglaterra, que es la última de las primeras, tiene el 0.55. Estamos lejitos de eso porque estamos con el 0.39. Entonces, César, sí hay una razón para preocuparse porque no es como dice Ancelotti, la selección que va a ganar el Mundial es la que menos goles le hagan. No, también usted tiene que hacer goles. Y nuestros delanteros tienen un promedio de gol muy bajito o llegan con ese promedio de gol muy bajito al Mundial. Yo le recuerdo 2 cosas y voy a los números. La selección de España en el 2010 ganó su primer partido perdió su primer partido por 2 goles. Ganó un segundo partido, creo que fue al Salvador, si la memoria no me falla. Ganó 2-0 y a partir de ahí todos los partidos los ganó 1-0. David Villa, que era uno de los delanteros, los ganó quizás con el un más golcito. importante. Pero David Villa, con un que era golcito, David 5 Villa, partidos, David con un golcito, Villa, que era el más incluyendo la final. importante de los delanteros de España, hizo 5 goles en ese Mundial. Bueno, sigo con 5 goles en ese Mundial. Sigo con mis estadísticas, porque así 5 como usted goles en presenta ese Mundial. las suyas, permítame presentar Pero las no mías. al lugar el ejemplo de España. Colombia, vamos a centrarnos en el tema de Colombia. Colombia nunca ha tenido una selección goleadora, nunca, ni siquiera la del 5-0, que fue la más goleadora en toda la historia de los registros estadísticos. Le doy el siguiente promedio. La selección de Néstor Lorenzo, la selección Colombia en 44 partidos, tiene 83 goles a favor, 36 en contra. Su promedio es de 1.9. La de Carlos Queiroz, 1.2. La de Peckerman, 1.8. La de Reinaldo Rueda, 1. La de Leonel Álvarez, 1.33. La de Eduardo Lara, 1.18. Y voy en orden cronológico hacia atrás. La de Pinto, 1.22. La de Rueda en su primera etapa, 1.37. Todos muy por debajo del 1.9 de la actual presencia. La del Chiqui García, 1.15. La de Pacho Maturana, en general 1.40, pero voy a discriminarla. La del 91, la de Estados Unidos 94, 2.16, que es la de promedio más alto y la que ha tenido más Pero usted gol. está hablando la del promedio Tino, general. Del promedio general. Donde, por ejemplo, Pero lo que le otros quiero jugadores, decir, Steven, volantes, lo que le quiero decir- extremos aportan. Por Pero eso, los delanteros, es que los goles no los hacen solo los delanteros. Pero mire, los hacen todos los jugadores. Le voy a decir una cosita. O es que Pero venga, le digo usted una en ese cosita. promedio no hubiera metido a James porque James no es delantero y fue goleador Pero de un venga, mundial. le digo una cosita. De las últimas selecciones campeonas del mundo, salvo la selección de Italia, todas tuvieron más de 0.50
entre sus goleadores de promedio. Pero ese es un dato, Nosotros, Steven. no, pero es que algo pasa y algo coincide desde que estos números usted se los encuentre en más de una selección campeona del mundo. Por ejemplo, con Pekerman, los delanteros, 0.51. Estábamos entre las 5 selecciones con mejor promedio goleador de los delanteros. Y la gestión del gol era extraordinaria. Teníamos al goleador del Milán, teníamos al goleador del Sevilla, teníamos al goleador del Porto, y que hacía 8 goles o llevaba 8 goles en Champions. Mejor dicho, teníamos gol por todo lado. Hoy Colombia carece de gol, aunque estos señores van y hagan goles por fuera. Yo no estoy de acuerdo. El señor Suárez, goleador en Portugal. El señor Córdoba, goleador en Rusia. El señor Luis Díaz, uno de los grandes goleadores, si no es por Kane, sería el goleador del Bayern Múnich. Pero es que Kane hizo un promedio goleador estratosférico. No, pero tenemos 3 goleadores. César, estoy hablando de goleadores. Tenemos 3 goleadores. Estoy hablando de delanteros centros. No de Luis Díaz, no de extremos. Ahora, bueno, mencioné 2 centros, Córdoba y Suárez. Ahora, el único en la selección que tiene, porque mire, Borré tiene el 0.33 de promedio de gol, 0.38 tiene John Córdoba, y más del 0.50, el único que tiene más del 0.50 es Luis Javier Suárez. Claro, porque hizo un montón de goles también en el partido contra Venezuela. 5. Ahora. No, 4. 4 y son los que lleva con Colombia. Ahora, insisto, con Pekerman teníamos el 0.51. Mi reflexión, César Augusto, no sé si la comparta o diga que todo está maravillosamente bien, es que si se queda Lorenzo, independientemente de cómo se llama el técnico de Colombia, es que nosotros más que un seleccionador que llame jugadores y que los traiga, necesitamos un gestor deportivo y que empiece también a preocuparse. ¿Qué quiere decir un gestor deportivo? Ya le explico. Que empiece a sembrar estrategias, modelos, si se quiere, pedagogía, si se quiere, para que los clubes de Colombia y las selecciones menores empiecen también a trabajar el tema de los delanteros. Ay, Dios mío, uno ve, por ejemplo, Dios mío, voy a llorar. Déjeme terminar. Uno ve, por ejemplo, jugadores como Papula, el gran Papula. Ay, Dios mío. Entonces, uno ve que ese chico tiene unos talentos, tiene unas virtudes, pero no están bien proyectadas, pero no están bien trabajadas. Necesitamos técnicos, no solamente que como Lorenzo, llámelos del riñoncito, no, que trabaje también los jugadores desde las bases. Mire, ahí es donde necesitamos un gestor deportivo. El señor Steven Arce, que es el campeón mundial del resultadismo, que dice es que hay que ganar, hay que ser campeones, hay que meterla, hay que ganar. Está hablando de gestor deportivo, está hablando de un proceso en la selección. Perdemos 3 partidos y ya el señor Arce es el primero que quiere sacar al técnico. Por favor, no se contradiga de esa manera total. Yo no estoy contradiciendo. En la selección, gestor deportivo, en la selección hay que tener un técnico que desde el primer partido gane, porque si no aquí lo degollamos, lo descuartizamos, lo acabamos y lo mandamos al cementerio. Ya seguimos. Ay, no me dejó responderle. Rumbo al campeonato del mundo. Ya hablamos de Enzo Maresca, que es candidato para reemplazar a Pep Guardiola. Él fue asistente de Guardiola en el año 2022. Gonzalo Montiel, de River, sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Estamos a un poquito menos de un mes del debut de Argentina. Fue en el juego frente a Rosario Central y se podría perder el campeonato. Quiero leerle lo que dijo Joao Pedro cuando le preguntaron qué opinaba de la no convocatoria. Joao Pedro manifestó lo siguiente. Dijo, estoy triste. No me convocaron, pero hice todo lo posible para ser llamado a la selección de Brasil. Jugué bien, hice goles, estuve en la parte alta de la tabla. Lamentablemente no se dio. Espero que pueda ser en otra oportunidad. Un hombre correcto, no salió a decir bestialidades como otros que no los llaman. ¿Como quién? Como Roger Martínez. y a decir que... Cada quien vive su duelo a su manera. A mí me pareció grosero, un poquito grosero. Muy grosero. Pero yo no lo voy a juzgar. Tipo, pues, pero usted no cree que debió haber dicho, mire, yo merecí estar convocado, soy el segundo goleador en la Liga Árabe, bueno, una pero liga si muy él importante. piensa que Lorenzo es un rosquero, pues que lo asuma y que asuma las consecuencias de lo que dijo.
¿Pero no le parece que fue grosero? Pues sí, me pareció que fue grosero, pero pues Bueno, no lo voy a vetar por eso. Sebastián Villa podría regresar a Boca ante la inminente salida del Changuito Ceballos de Ezequiel, que es un jugadorazo, pero se va al fútbol internacional. Fue operado Marlon Torres, Steven, Sí, señor. del América en Imbanaco. Fue trasladado a una UCI. Normal. que Se es le detectó normal después un de- pequeño adenoma en la hipófisis. Exactamente. Pronta recuperación y seguramente estará de vuelta en unas semanas. Pues no digo que al equipo titular ni nada de eso, pero por lo menos a la actividad deportiva. Pero por lo menos bien que haya una identificación Sí, sí, médica sí. del problema y que se pueda solucionar. No, seguro que va a estar bien y le mandamos un abrazo a Marlon y a su familia. Y el Orense de Hernán Torres venció a domicilio al Guayaquil City en el cierre de la fecha 14 de la Liga Ecuatoriana. Lleva 5 victorias, 2 empates y una derrota. Le va bien a Hernán Torres en Ecuador. Bien por Hernán. Oiga, le voy a responder. señor Bueno, Londoño, responda, porque bien usted pueda. me habló que el gestor deportivo necesita de un proceso, un Pues proyecto. eso está diciendo y usted, todas que un estas- gestor deportivo. Pues y- mire, le voy a poner un ejemplo. A ver, señor. Jürgen Klinsmann hizo las dos cosas. Él fue contratado para dirigir todas las selecciones y se reunía permanentemente. ¿Me está hablando de con- Estados Unidos? No, ¿O no, de no. qué selección? No, con la selección alemana. Ok. Y se reunía permanentemente con el director deportivo de la Bundesliga. La Bundesliga tiene un director deportivo. Y entonces empezaron a gestar un proyecto alrededor de los clubes para que los clubes suministraran lo que necesitaba la selección alemana para ese cambio generacional y también de chip de jugar pues un poco vertical a hacer una selección que tuviera más el balón y que disfrutara de esa tenencia y que la hiciera productiva. Y cuando le fue regular en el Mundial 2006, se fue y le dejó todo servido en su trabajo a quien supo ponerle la fresa al pastel, que fue Joaquín Low. Pero le dejó jugadores, le dejó trabajo, filosofía de juego, le dejó un montón de cosas. Su trabajo fue muy bueno en esa parte, pero le fue mal en el Mundial. Lo echaron. Y nadie hizo drama porque sacaron a Klinsmann. Llegó otro y supo ponerle la cereza al pastel, Pero- que fue el pero- campeonato pero- del mundo. pero yo le- Entonces, pero no, yo- no reduzcamos esto a que si le va mal a un técnico, lo sacan, pues el proyecto murió. No, el proyecto no muere porque las bases se tienen que sentar. Nosotros quizás no hemos sentado esas bases, César. Pero Steven, a ver, yo con todo respeto le digo una cosa. El que le dio un estilo y una identidad distinta a Alemania en ese campeonato del mundo fue Lowe, no fue Klinsmann. No, fue Klinsmann. Klinsmann La hizo toda selección- una gestión administrativa y todo lo que usted dice me parece extraordinaria. Pero el que cambió la forma de jugar, porque es que Alemania siempre era el equipo que uno jugaba contra Alemania y ganaba Alemania, como decía Valdano. Y era un equipo fuerte, potente, No, que con ganaba. Klinsmann ya habían cambiado. Pero Con el Klinsmann ya habían técnico cambiado. que le dio esa condición que fue especial de la pelota No. al piso, de manejar No. el balón, de tener dominio, para mí fue Joaquín Low, no fue Klinsmann. Tanto Pero bueno, así que Joaquín Lowe era asistente de Jürgen Klinsmann. O sea, se cae de su peso. Fue asistente no se cae de su Jürgen peso. Klinsmann. No se cae de su peso porque Gestor deportivo en Colombia, más que un seleccionador que llame a sus jugadores. y Por que- ejemplo, No, por no, ejemplo, necesitamos Arteta, algo más. Necesitamos por más ejemplo, trabajo en la selección. Arteta es alumno, pero aventajadísimo de Guardiola y juega un fútbol completamente distinto. A propósito, Steven, ayer la victoria de el Arsenal ante el Burnley fue de tiro de esquina y golpe de Sí, cabeza. señor. Ya van Volvieron a 18. marcar, volvieron a marcar, ¿Y vio sí. la patada que le pegaron a Havertz? No, pero no lo van a. No, fregar. no, pero era una patada Sí, criminal, de criminal. falta total y el Tengo árbitro no la 3 pitó. comentarios y nos están pidiendo que hablemos de los equipos Ya colombianos viene aquí en el el tema. exterior. Ya viene el Germain tema. Escobar dice, Steven, en el pulso es como los presidentes, cuando entran al periodo se ven jóvenes y salen viejos. Steven, lo veo deteriorado No, desde no, que está no. peleando con No César puede Augusto. ser. No, estoy en mi mejor momento, No don puede Germain. ser, ¿cómo vas a ¿cómo decir que así? deteriorado? Además, el No. hombre cambió de pinta, de look. Hoy tiene una Me han chaqueta salido 2 canas nuevas, pero no. que me por parece maravillosa. deteriorado. No, hombre, Steven está en el esplendor de su juventud. Jorge Alonso dice, Terco, Steven. pero esplendoroso. Jorge Alonso dice, Steven, ¿dónde compró la chaqueta? Para no ir. No le voy a decir. ¿Dónde la compró? Porque yo sí iría y me compraría una, no igual, oiga, pero qué con bárbaro. unas manchas de pintura distintas. Hay una feria en la 93 muy chévere que allá venden. Perfecto. Y dice, el señor Arce... ¿Sabe ese- cuánto valió? No, ahorita Bueno. le digo. El señor Steven Arce, no deberíamos ir al Mundial. Qué susto, deberíamos estar debajo de la mesa desde ya. No, son datos de los delanteros y nada más. Y Raúl Flores dice, no se meta con Lorenzo, Steven, que César Augusto llora. Bueno, vamos ya a hablar de los equipos. Vamos a una pequeña pausa. Yo tengo novedades de Millos y de mensaje. América. Yo también tengo novedades de todos los equipos. A las 5, Coquimbo Unido ante Tolima. A las 7, Santa Fe Platense. A las 7:30, Sao Paulo Millonarios.
y a las 9 América ante Tigre. Cuando el fútbol nos hace soñar en grande, hay un camino que nos lleva más lejos. Copa Airlines presenta en el Pulso del Fútbol Destino Mundial. Tenemos varios destinos mundiales, por supuesto México, Estados Unidos y de pronto Canadá, si las cosas por ahí se nos atraviesan distinto. Y en el tema de las copas Conmebol, les tenemos lo siguiente. 5 de la tarde, Coquimbo frente al Tolima. La formación del Tolima, Volpi, Eduard López, que es una gran labor como lateral derecho. Ese jugador le ha rendido enormemente al Tolima. Y le han pegado porque es que don Junior Hernández... No. Junior Hernández perdió la titular. Pero no con Eduard López, sino con Arrieta. Anderson Angulo, Jan Angulo, Cristian Arrieta, Rovira, Sebastián Guzmán, Gerson González, Juan Pablo Tatay Torres, Kelvin Flores y Adrián Parra. Va con toda la titular. Me habían dicho que de pronto podía llevar 3 o 4 jugadores suplentes, pero va toda la titular. Polla, Coquimbo Unido, Tolima. No, Tolima. Tolima, por favor. Bueno, Santa Fe Platense, en condición de local, ya me dan el nombre, don Steven, recíbalo usted ahí, del ganador de el pase doble, de la boleta doble. ¿Quién es? Se trata de una mujer, se llama Ana Sofía González, va con su invitado a Santa Fe. A ver, la respuesta era, y la dimos al comienzo del pulso, Avianca se fundó en 1919, la aerolínea más antigua de América y la más puntual. Santa Fe Platense, Santa Fe va con Andrés. Primero, en el grupo del Tolima. Tolima primero con 7 y más 4. Coquimbo con 7 y 0. Las cuentas son, Tolima gana, empatan en el otro lado y está Tolima automáticamente clasificado. Entre los dos primeros. Señor. Universitario tiene 4 puntos, 3 menos que el Tolima es tercero. Y Nacional 4 puntos, 3 menos que Tolima. O sea, que un empate entre Universitario y Nacional le favorecería a los dos. A Coquimbo y a Tolima porque los clasifica. Novedades de América que hoy juega hoy. Si hay un ganador. Tengo novedades de América que juega hoy contra Tigre, señor Londoño. No, pero vamos por hora. No, pero tenemos que entregar en un minuto, no me va a dejar dar las Santa novedades. Fe, Andrés Mosquera, Marmolejo, Mateo Puerta, Iván Escarpeta, Víctor Moreno, Cristian Mafla, Kilian Toscano, Daniel Torres, Jaycer Perlaza, Nahuel Bustos, Omar Fernández Francica y Hugo Rodallega. Millonarios no lleva ni a Falcao ni a Beckham porque Beckham ya se fue al Lugano de Suiza. Murillo baja en el América para hoy ante Tigre en la noche. Se suma a Nicolás Hernández, Marlon Torres, Mateo Castillo, mejor dicho, todo el mundo. Y en eso también hay que agregarle a Jason Guzmán, por supuesto. Un hospital completo de la América de Cali. Sí, yo voy con América hoy ganando. ¿Usted también? También. Sí. América tiene 7.6 segundos, Macará tiene 8, Tigre 5 y Alianza 4. De ganar se pone primero. En el grupo de dependiendo de lo que pase Santa Fe, Corinthians primero con 10, Platense con 7, Santa Fe con 2, Peñarol con 2. Tiene que ganar Santa Fe. ¿Cómo lo vio usted ante Platense? También va a ganar. Yo también lo veo ganando, ya llevamos 9 puntos. Y Sao Paulo Millonarios. Primero Sao Paulo con 8, O'Higgins con 7, Millonarios con 7, Boston River con 6. Tengo nómina de Millonarios. ¿Cuál Novoa, Sarabia, Ginás, Arias Valencia, Ureña, García, Del Castillo, McAllister, Castro y Contreras. Vuelve Mosquera a la convocatoria. ¿Será que va con línea de 3? ¿Sacaría Del Castillo o McAllister tendría que sacrificar uno de los dos? Va con línea de 5 hoy. Contra Sao Paulo allá, línea de 5. ¿Sí? Nos vemos mañana. ¿Empata o gana o pierde? No, empata. Empata. Bueno, iguales. O sea que seguimos iguales. Mañana nos vemos. Chao. El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.